Hola, muy buenas a todos y a todas los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, ¿no? Las emociones. Solemos verlas como algo abstracto, pero en realidad, ¿no? La ciencia nos dice que son energía en movimiento, que nos empujan a actuar y nos condicionan, ¿no? En la crianza y en la vida. Y para hablar justo de esto, ¿a quién mejor, ¿no? que a Raquel, fundadora y directora de EDI Psicólogos, especialista en inteligencia emocional y también autora del programa EDI ¿Quieres viajar por el planeta de las emociones? Un programa, ¿no? educativo para desarrollar la inteligencia emocional en niños y en niñas de educación primaria. Wow, bienvenida Raquel. Gracias, Gracias Nerea. por estar hoy aquí. Gracias por esa intro maravillosa. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué significa esto de que la emoción es energía en movimiento? Bueno, esta es una frase que yo llevo conmigo desde hace muchísimos años. Yo de alguna manera, siempre me he relacionado con la emoción desde la curiosidad primero y luego desde ¿qué es esto de la emoción, no? ¿Por qué siento que me toca tanto, que me mueve tanto y que a veces me bloquea tanto, me descontrola tanto? Siempre, si yo recuerdo, incluso desde niña, este era mi tema sin saberlo, ¿no? Y después una frase, ¿no? Que resonaba en mi cabeza todo el tiempo. La emoción es energía, ¿no? La emoción es energía. Y de esto quiero hablaros en especial porque además ha sido la base de mi investigación y yo diría que justo esto me ha acompañado durante toda mi vida y me acompaña ahora en la crianza y en mis relaciones y en todo. Creo que es algo que tenemos que colocar desde esa energía que nos aporta, ¿sí? Cuando hablamos de que la emoción es energía en movimiento, no es una metáfora, es que es verdad. La emoción activa nuestro sistema nervioso, el sistema límbico, la corteza prefrontal, todo esto que va conectado y si va acompasado nos da verdaderamente una experiencia de regulación emocional, es energético, nos induce al movimiento. Paul Ekman ya demostró que las emociones básicas tienen patrones fisiológicos muy definidos, universales incluso. Y Damasio habla de cómo esa activación corporal es la base de lo que sentimos. Con todo eso es como la emoción nos está diciendo, muévete, haz, sigue, camina y nos da ese punto, ¿no? Por ejemplo, la rabia nos va a acelerar el corazón y nos prepara los músculos, ¿no? Porque evolutivamente servía para defendernos. La tristeza lo va a ralentizar el cuerpo, ¿sí? Porque nos invita más a recogernos. Todas ellas, aunque sea desde el parar o sea desde el movimiento, van a ser energía en una dirección o en otra. Luego veremos cómo la regulación de cada una de ellas nos va a permitir justo esto, ¿no? Que la canalicemos y la pongamos como a favor nuestro, ¿no? Al servicio un poco de nuestra vida, perdón. Esa energía, como digo, está diseñada para que actuemos, para que hagamos con ello. El problema es que muchas veces no sabemos qué hacer con esa energía o incluso cuando nos bloquea, qué hacer para desbloquear y volver a funcionar. Un poco escuchándote, ¿no? Se me ocurría, ¿no? Que con esto que decíamos, ¿no? La emoción es mi energía, es como esa respuesta neurofisiológica que de alguna manera a nivel interno, a nivel orgánico, me pone en marcha y me moviliza para que a nivel físico, a nivel conductual, a nivel emocional, me desplace en alguna dirección. Efectivamente, qué bien. Por lo tanto, la emoción es a priori información, ¿sí? Es la información que nos dice, oye, hacia un lado o a otro, porque es así, porque nuestro cuerpo va a responder así. Ok. Mm. Y esta energía, ¿no? Esta emoción, ¿cómo va a influir en la crianza y también en el desarrollo infantil, por ende? Bueno, pues muchísimo. Imagínate, ¿no? Porque cómo estoy yo va a afectar
a cómo estoy yo en la crianza con mis hijos y hijas, ¿sí? La emoción además es contagiosa, ¿sí? Es como, ¿no? Si todos hemos entrado en una sala, alguien está como más apagado, más triste y es como que parece que, ¿no? Pues nos puede contagiar un poco o no, al contrario, alguien que está alegre, llegas y dices, madre mía, me he llenado aquí, ¿sí? La energía es contagiosa. Tenemos que pensar que puede ser en todos los sentidos, a nivel, digamos, como más positivo o con una vivencia más agradable o en una vivencia más desagradable. Un poco desde ahí tienen, ¿no?, algo que ver también esas neuronas espejo, que de Justo. alguna manera hacen, ¿no?, que Qué podamos bien. ponernos en el lugar de la otra persona y conectar desde ahí, ¿no? Muy bien, exacto. Entonces lo vamos a vivir siempre en positivo, aunque sea más agradable o menos, lo vamos a vivir en positivo porque esto es lo que nos hace poder conectar Qué bueno. verdaderamente. Y tenemos que tener también aquí en cuenta que los niños, por su neurodesarrollo, necesitan al adulto para regular. Ellos ahora mismo tienen un sistema límbico y sobre todo corteza prefrontal, la conexión con ese sistema límbico, bueno, pues en desarrollo, lo que no les permite regular lo que sienten, lo que hace que muchas veces se asusten incluso con lo que sienten, por lo tanto necesitan un adulto que diga, bueno, esta emoción, perdón, es energía que es información, voy a ver cómo yo la gestiono, la pongo a favor para que sea verdaderamente energía para la crianza y para mi hijo, que lo necesita un poco para regularse en ese cerebro que aún está pues pendiente, ¿no?, de desarrollarse. Claro. Qué importante, ¿no? Entonces, desde ahí el tomar conciencia de cómo estamos nosotros como personas que acompañan a estos menores, porque desde ahí vamos a ser un poco esa corteza prefrontal que todavía no tienen desarrollada. Justo. Tenemos que ser ese papel que les facilite, que les valide lo que sienten, que les acompañe en lo que sienten y que también les pongan límites para sentirse seguros en lo que sienten. Porque si no, si yo también hago como medio camino, les digo que, bueno, pues entiendo que te sientas así, esto es normal y ya está, no les ofrezco ese límite, mira, vamos a intentar hacer esto o lo otro para transitar eso, les voy a dejar también a mitad camino. Claro. Además, esto nos va a favorecer un apego verdadero con nuestro hijo o nuestra hija, que es también base de protección para esa emoción, para que sea energía esa emoción. ¿Sí? Ok, desde ahí también, ¿no?, les va a ayudar a elegir entonces dentro de ese movimiento, de esa energía con la emoción, ¿no?, el camino para tomar pues una decisión saludable, adecuada, ajustada a la situación. Claro, efectivamente. Tenemos que quitar de nuestro vocabulario frases del tipo, pues no llores, esto no es importante, porque va a bloquear esas emociones. Si en cambio lo que hacemos es decir frases como que entiendo, esto es normal que te duela, quieres que juguemos a otra cosa, hagamos otra cosa de momento, quieres llevarte algo en el bolsillo que te ayude por ahí a regular, vamos a facilitar pues que esa emoción se pueda transformar en una acción de bienestar, ¿no? Para tener también una relación con el adulto adecuada, a salvaguarda, que digo yo, pero también con su propia emoción, Bueno. que es tan importante. Desde el programa EDI siempre hacemos de base esto, ayudar a los niños a que entiendan que su emoción, todas ellas son adecuadas, son válidas, se permiten y que podemos hacer cosas para acompañarnos en esa emoción. ¿Y de qué manera, ¿no?, programas como EDI ayudan a los niños a transformar esa emoción en ese motor de crecimiento? Pues estos programas también es importante que sepamos que se tienen que aplicar no durante un momento puntual, porque esto también es importante, sino esto es algo que va a acompañarnos toda la vida y que por lo tanto tenemos que hacer de estas acciones un uso continuado, diario, algo integrado en la vida. ¿No? Como necesitamos un tiempo para que se pueda producir Efectivamente. todos esos cambios también a nivel interno, ¿no?, para que se haga esa automatización. Exacto. Sí. En concreto, bueno, os cuento rápidamente el programa EDI cuando nació de la convicción de que había que incorporar las emociones a diario, por eso en la escuela, como algo integrado. Estamos hablando del año 2005, cuando en realidad resonaba un poco el tema emocional, pero que ya se sabía a nivel científico que era súper importante incorporarlo en el día a día, integrado con las demás tareas, porque era algo con lo que nos iba a facilitar, ¿no?, el rendimiento, la socialización, el bienestar y el sentirse
bien con uno mismo. Entonces, desde esa base trabajamos y para esa base trabajamos, para que se incorpore, para que se haga algo de la vida cotidiana de los niños. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Pues nosotros no entendemos otro camino que no sea el vivencial. Yo digo, si no lo paso por el cuerpo, ay, que no lo paso, que no lo... Sí, con los niños trabajamos a través de la vivencia, que ellos puedan practicar y lo hacemos con dinámicas muy vivenciales. Pueden ser mindfulness o relajación, pueden ser dramatizaciones o teatro, puede ser música y movimiento. Todo esto nos permite vivir la emoción, experimentar esa energía que hablamos y desde ahí poder regularla más fácilmente. Algunos ejemplos, por ejemplo, con la rabia, pues usamos casi siempre dinámicas más corporales, de expresión, de descarga, porque la rabia necesitamos colocarla en algún lugar, ¿sí? O con la tristeza, por ejemplo, pues ponemos que la pinten y luego transformen esa tristeza en otra cosa, ¿no? A través de un dibujo que incorporamos en esa pintura de tristeza como recurso para... O con el miedo, trabajamos mucho con el juego simbólico, a veces con historias, ¿no? Pues bueno, de un león que tenía miedo y que le pasaba no sé qué, y los niños le ayudan a ese león a transformar, ¿sí? Y luego también con la alegría, que también es importante canalizarla, ojo, que aquí, claro, hablamos de la rabia o el miedo o la tristeza incluso cuando se desbordan, pero la alegría... Primero que también es importante visibilizar y compartir desde la regulación esa alegría, pero justo hacerlo desde ahí, ¿no? Desde ese sitio regulado, también empático con otro y poderlo hacer, ¿sí? Súper, me parece como un programa súper completo donde los niños no tienen esa oportunidad al final de poder conectar con las emociones, vivir en primera persona todas ellas y al mismo tiempo regularlas, en definitiva. Sí, efectivamente. Y además tenemos un personajito que se llama Eddie. Bueno, lo tenemos por aquí siempre, claro, es nuestro Eddie, evidentemente, que es un habitante del planeta de las emociones y hace también de canal para que los niños puedan primero identificarse con él y con lo que le pasa y después aprender, ¿no? Pues Eddie tiene una varita mágica en la que se va recargando de emociones, de sabiduría emocional y va aprendiendo qué hacer en la vida para poder sentirse mejor consigo mismo, con sus amigos y con lo que está haciendo. A través de esa metáfora también los niños es más fácil que entren primero para luego ya... Que puedan verlo en él, ¿no? Para después poder hacer ese ejercicio interno. Exacto, sí. Qué bueno. Más fácil ese canal, sí. Qué sí, bueno. Sí. Yo creo, ¿no? Que importante es invertir en estos programas que además, ¿no? Se sabe científicamente, se ha estudiado y se ha comprobado que invertir en inteligencia emocional va de la mano, ¿no? También, ¿no? Como los estudios de Castle demuestran que mejora el rendimiento académico, mejora las relaciones, reduce los problemas de conducta, o sea que en realidad estamos trabajando muchas cosas Sí. dedicando, ¿no? Un espacio a que ellos se relacionen con sus emociones y con su mundo interno. Sí, efectivamente. Sí. Ya nos has nombrado, ¿no? Algunas estrategias para canalizar, ¿no? Esta energía de la rabia, de la tristeza, de la frustración en positivo. No sé, ¿nos puedes dar algunas pinceladas más, algunas herramientas que los que nos escuchan también puedan desde ahí poner un poquito en práctica? Sí, porque esto también es importante. Claro, nosotros cuando actuamos, pues muchas veces los papás y las mamás, claro, sienten que pues claro, en ciertos espacios, ¿no? O cuando vamos al colegio tenemos herramientas para hacerlo, para acompañar la emoción y desde ahí es cuando se puede trabajar. Pero yo digo, nada más lejos de la realidad, en casa los papás y mamás también lo podemos hacer y lo podemos hacer con estrategias sencillas del día a día, una frase, lo primero y conectado con esto que hablaba antes de la validación, emocional, es nombrar la emoción, justo esto. Nombrar la emoción, ponerla sobre la mesa. Y aquí es muy importante que seamos los papás y mamás investigadores, que digo yo, A veces un niño cabreado, enfadado, no está enfadado, sino que siente miedo por algo y lo muestra con ese enfado. Entonces, cuando digo investigadores, no quiere decir que lo sepamos a la primera, pero sí que le pueda decir, oye, veo que estás enfadado, no sé si realmente es esto o que tienes miedo a... Cualquier cosa, podemos hacer hipótesis, ellos ya nos dirán si sí o si no, si tienen esa información o no, y si no, pues diremos, bueno, pues bueno, no sé lo que es, pero te lo veo, te veo lo que estás mostrando y quizás puede ser otra cosa. Ahí estamos ayudando a conectar el cuerpo con la mente, ¿sí?
a darle ese sentido, esa explicación, y es el primer punto para no desbordarse. ¿Sí? Es el Ok. primer pasito, súper O sea importante. que invitamos, ¿no? A todos los padres, madres Sí, y personas que les acompañan a que practiquen el TVO. exacto, muy bien. El te veo, que es tan bonito, ¿eh? El te veo, esto es así, te lo nombro, ¿sí? El paso siguiente sería dar una salida física, sobre todo cuando hablamos de emociones muy intensas como la rabia. Bueno, casi siempre hablamos aquí, ¿no? Del cojín de la rabia, pero puedo correr, saltar. Quiero decir, estoy muy enfadado, tengo esa energía, tengo que soltar, pues igual cojo, nos vamos a la calle, me doy una vuelta rápida y me vengo para casa. Necesito soltar eso, y eso también es Mm, importante. Bueno, no se trata de hacerlo a las 12 de la noche, evidentemente, ahí no, pero en ciertos momentos tenemos que propiciar ese canal, ¿no? Para que salga, puede ser a veces en casa con apretar una pelota o poner ese cojín que será el de la rabia, o puede ser irnos, ok, ¿vale? Y como correr. ayudarle, ¿M? ¿no? A dar Ayudarle. salida a esa energía. Justo, justo, sí. Luego también podemos convertir la emoción en arte, ¿eh? Podemos pintarlo, luego ponerle un título, cambiarlo, sobre todo con el miedo, muchas veces es muy importante. Podemos incluso hacer como una caricatura de ese miedo, ¿sí? Lo pinto, que a veces los niños tienen resistencia. Ojo, también aquí, mamás y papás, con calma, ¿sí? Vamos a pintar lo que me asusta, o voy a pintar de qué color es lo que me asusta, y de ahí voy a ponerle otro color, voy a ponerle un poquito de purpurina luego por encima, y es como, bueno, empiezo a verlo ya diferente, ¿sí? Lo podemos convertir en arte, y de esa manera la experiencia con la emoción esta que es intensa es distinta, va a ser un poquito más relajada, ¿sí? Y por último, podemos practicar la respiración del globo, ¿eh? Inflo un globo o me inflo como si fuera un globo y luego suelto lentamente, ¿sí? Ahí estoy practicando la respiración consciente, tan importante para regular emociones, y que a veces tanto harta a los niños, ¿eh? Porque muchos de ellos igual nos dicen, estoy harto de respirar, o que me digan que respiren, que a mí esto no me sirve y no me calma. Bueno, yo digo que hay que incluirlo como una experiencia más del día a día, de vamos a respirar no en los momentos de desborde, sino justo en los otros, como práctica, para Para que que se ellos quede. puedan integrarlo y desde ahí no lo vean Exacto, como una resistencia, ¿no? Como algo exacto. que no funciona. Exacto, o incluso puede ser hincho un globo físico de verdad al principio, que me entreno ahí, además suelto el globo y se va, mira, se va esta emoción un poquito, se diluye en el aire, la hemos soltado, también puede ser un poco por ahí primero y luego para pasar a la respiración, Qué ¿sí? bueno, entonces desde ahí vemos, ¿no? Que la emoción pide movimiento, pero que Ujú. también necesita una dirección y a veces las familias somos un poco esa dirección para con los niños. Efectivamente, sí. Bueno, no sé si nos traes un poco de polvo de estrellas Ay, el polvo de para... estrellas, a ver el polvo de estrellas. Bueno, el polvo de estrellas, yo digo que la emoción es energía, que como tú muy bien has dicho, también ya has remarcado, tenemos que coger esa energía para canalizarla, para ayudar a canalizarla, y que nos sirva de crecimiento personal. Y esto es posible tanto en nosotros las mamás y los papás, que aunque no hayamos aprendido en nuestras infancias, podemos hacer ahora con calma, con sosiego, con poca exigencia, sino pasito a pasito, ayudando a nuestros hijos, ayudándonos a nosotros para luego a nuestros hijos, y ellos consiguiendo, ¿no? esa relación con la emoción distinta, auténtica, mirada y en paz. Qué bueno. Vemos, ¿no? Entonces que los adultos, como decías, ¿no? Son esa figura de corregulación emocional que va a Ujú. ayudar a los menores a poder darle esa dirección a esa emoción y a esa energía. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Raquel, A ti, por todo lo Nerea. que has compartido y nos vemos seguro que por aquí muy pronto. Muy bien. Hasta pronto. Chao.